Al libro de Jueces, Jueces capítulo 2. En Jueces capítulo 2, versículo 7, estamos hablando de un cambio de época. Es un cambio de época. Aquí en México pues ya cambió, ya tenemos un nuevo presidente, ojalá todos hayan ido a votar. Y ya tenemos un nuevo presidente y ahora sí, vamos a echarle ganas, vamos a estar orando por él y por todo el gabinete y todos los demás que van a quedar para el 1 de diciembre de este año, y orar para que Dios derrame gracia sobre la nación. En el tiempo de Moisés, cuando él murió, dejó la estafeta en manos de Josué. Josué continuó con la obra. Y en el proceso de la conquista de la tierra de promesa, Josué tenía un grupo de hombres que lo apoyaban, pero el tiempo va pasando y Josué muere y los ancianos esos también murieron. Versículo 7 dice: y el pueblo había servido al Señor todo el tiempo de Josué. Parece ser que en el tiempo de Josué había una revelación en el corazón del pueblo de Israel, donde todos servían en el tiempo de Josué. Había un deseo en el corazón de cada individuo de servir al Señor en el tiempo de Josué. Y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué. O sea, que aun cuando Josué murió, los ancianos que quedaron seguían con la misma flama, el mismo fuego, la misma pasión de servir en la obra del Señor. Dice, los cuales habían visto, estas personas habían visto, subraya eso, habían visto todas las grandes obras del Señor que Él había hecho en Israel. Tanto Josué como estos ancianos habían visto cruzar el Mar Rojo, habían visto cómo Dios defendió a Israel de las 10 plagas, cómo diferenció entre los egipcios y los que habían marcado sus puertas con sangre, cómo todo esto se veía el favor de Dios de una manera increíble. Lo vieron, a ellos les tocó vivirlo. Todo lo habían visto ellos. En el desierto, cuando cruzaron, el maná que caía diariamente, el agua que salía de la roca, la nube que venía de día y la nube de la columna de fuego en la noche, todo este favor lo vivieron ellos. Vivieron cuando la plaga de serpientes les picó a todos ellos y cómo volteaban hacia el asta donde estaba la serpiente de bronce que había dicho Dios que hiciera Moisés, y cada uno se sanaba. Ellos vieron una dimensión sobrenatural, vivían en una dimensión muy alta de una vida de cercanía con Dios tan fuerte, tan intensa. Pero murió Josué, dice aquí, versículo 8, hijo de Nun, siervo del Señor, siendo de 110 años. Lo sepultaron en su heredad en Timnat-Serah y en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaas. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, es decir, toda aquella generación, los ancianos, Josué, todos los que habían caminado en el desierto, todos los que cruzaron, todos los que conquistaron la tierra de promesa, todos finalmente durmieron. Y se levantó después de ellos otra generación, digan conmigo, otra generación. Después de ellos se levantó otra generación. Otra generación, pero con unas características muy particulares. Básicamente dos cosas. Número uno, no conocían al Señor. Esa generación no conocía al Señor. Ahora déjame decirte, cuando aparece en la palabra conocer en la Biblia, se refiere a una relación íntima, a una relación muy estrecha. Esa generación no conocía al Señor, no tenía relación con el Señor, no oraba, no meditaba en la palabra, no consultaba con Él, no se fortalecían en el Señor, hacían cada quien lo que bien le pareciera, dice la Escritura. Entonces esta generación no conoció al Señor. Esa es una de las cosas. Pudo haber sido que los papás no enseñaron a sus hijos, pudo haber sido eso. Pudo haber sido que los papás se enfrascaron en lo suyo y se olvidaron
de atender a sus hijos, de enseñarles los principios, las vivencias, los testimonios. Entonces hubo una generación que nace y no conoce al Señor. Y no lo conoce porque a lo mejor los mismos padres ni siquiera practicaban en la casa tiempo de oración, tiempo de lectura de la palabra, etcétera, etcétera, etcétera. No tuvieron esa enseñanza. La segunda cosa dice, tampoco conocieron la obra que Él había hecho por Israel. Así es que esta nueva generación tampoco supo la obra que había hecho el Señor. No les fue transmitido o no les interesó, no conocieron la obra que había hecho el Señor. No conocieron los milagros de las plagas y cómo el Señor los rescató, cómo cruzaron el Mar Rojo. Todo eso no lo conocieron, no se adentraron. Algunos de nosotros estamos como ellos. Sabemos, ya me lo platicaron, pero no lo conocemos. No hay esa revelación interna de esos hechos del Señor. Y una de las cosas que me acuerdo cuando el Señor tocó mi vida, en el momento en que Dios tocó mi vida, algo que me quedó muy claro, y fue por el Espíritu Santo, fue que lo que la Biblia dice no es historia patria. Lo que la Biblia dice no es historia patria, no es algo que allá pasó y que hoy no pasa. Lo que la Biblia dice es algo que hoy está pasando. Está pasando ahora. Están sucediendo esos hechos hoy. Y Dios es el mismo y no se esconde de nadie y podemos conocerlo íntimamente. Pero hay cosas que están ahí estorbando que yo conozca a Dios y que conozca su obra. Y quiero hablarte un poquito de eso. Pero antes de entrar ahí, vamos a Hebreos. Quiero llevarte a Hebreos capítulo 12, capítulo 11. Hebreos 11, versículo 32. El autor del libro de Hebreos hace una pregunta. Yo creo que el autor del libro de Hebreos está hablando de la fe. Le está diciendo a la gente, créanme, créanle a la palabra, créanle a Dios. Oigan, crean lo que dice ahí. No nomás sépanlo, sino créanlo. No nomás historia. No salgas con la cabeza llena de información. De eso no se trata. Se trata que salgas con una vivencia. Que salgas con algo que dices, me consta, lo he vivido, lo viví en carne propia. Yo lo viví, yo lo vi. Y aquí está este hombre que escribió este libro. En el versículo 32 dice, ¿y qué más les digo? Ya les platiqué del Mar Rojo, ya les platiqué de las plagas, ya les platiqué de cómo Dios proveyó maná, ya les platiqué, ¿qué más les digo? Porque me va a faltar tiempo, nos llevaríamos todo el día, toda la semana, todo el año, toda la vida, hablando de lo que Dios ha hecho, hablando de quién es Dios, que es omnipotente, omnipresente, omnisapiente, eterno. Podríamos hablar días enteros de lo mismo, explicando y explicando y explicando, y pura información. ¿De qué más les voy a hablar? Dice aquí, ¿qué más les puedo decir? Dice aquí, porque me va a faltar tiempo si les platico de Gedeón, si les platico de Barak, si les platico de Sansón, si les platico de Jefté, si les platico de David, si les platico de Samuel y de los profetas. Me va a faltar tiempo. O sea, creo que con lo que ya les he dicho es suficiente para que me crean y lo vivan. Es lo que está diciendo. Nos está hablando así. Versículo 33 dice que por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, y me voy a parar aquí, alcanzaron promesas. Ahí me voy a parar un ratito. Alcanzaron promesas. Parece que cuando venimos aquí a Monterrey, nosotros después de Japón, pues allá en Japón hay uno que otro cerro ahí nevado, ¿no? Pero aquí cuando entras por el cañón del Guajuco y ves el cerro La Silla y toda la cordillera esa, y del otro lado el Farallón, así las murallas de toda la Sierra Madre así bañada con el sol. Yo he estado allá de chavo, subía allá, yo a mero arriba, y yo veía los tejones que salían de los riscos. Yo decía, wow, ¿cómo le harán esos animales para salir de las murallas? Casi más de 100 metros. Pero es una maravilla cuando uno en la carretera, casi, digo, si no te cuidas chocas, man. Estás viendo la obra, el Cerro La Silla, y los que vienen por Cumbres, pues allá estuvimos la semana pasada por esa zona visitando gente, y ahí se ve toda
la maravilla del Cerro Las Mitras y luego al frente la Sierra Madre, y dices tú, wow, qué tremendas montañas. Y las vemos nosotros, y yo puedo decir, bueno, yo ya le pegué al Cerro La Silla, ya le pegué al Pico Norte, y ya le subí a la Sierra Madre y ya llegué por la ventana. Y el Cerro Las Mitras, pues nomás hay una faldita, no le pegué muy bien ahí. Pero estos de acá sí le pegaba, yo subí a esos cerros y hasta el Popo y a donde pudiera. Los cerros que estaban ahí, me encantaba subir. Subí el de la Malinche 2 veces y el Popo me quedé a 100 metros de la cima porque estaban saliendo unas fumarolas ahí de puro azufre. Creo que el diablo vive por ahí cerca. Todo eso me fascinaba. Y ahora vienes, vas y vienes, vas. Y ya no le das mucha importancia. Pero cuando viene alguien de fuera y ve, dice, oye, qué maravilla de montañas, man. Qué increíbles cerros. Y empiezas a oír y dices, pues sí. Tú porque los ves todos los días ya no le das peso. Pero los que vienen de fuera dicen, oye, qué tremendo lugar, qué bonito lugar, qué belleza natural tienen aquí ustedes. Y empiezas a oír a los otros y dices, oye, sí es cierto, tienes razón. No le estaba dando yo el valor que debería de haberle dado. Alcanzar promesas son exactamente como esas montañas para nosotros. Las lees en la Biblia una y otra, hasta que ya se te hace normal. Y ya no las reclamas, ya no las alcanzas, ya ni las buscas. Ahí las pides como merolico y las pones ahí, no funciona nada, porque estás pidiéndolo así repetitivamente. No hay asombro. Y como no hay asombro, no pasa nada. No hay expectación. Y como no hay expectación, no pasa nada. No pasa nada, absolutamente. Se vuelve un ritual nomás repetitivo. Cada montaña, vela como una promesa, o cada promesa, vela como una montaña. La montaña, dice aquí, alcanzaron promesas. Alcanzar quiere decir se esforzaron, pusieron su parte, tuvieron que hacer algo para llegar a ellas. Y nosotros exactamente igual, tenemos que hacer algo para llegar a ellas, pero hay cosas que nos entretienen en la vida, que nos impiden llegar a alcanzarlas. Ahora mira lo que dice Pedro, segunda de Pedro, capítulo 1, dice el apóstol Pedro lo siguiente. El apóstol Pedro dice esto, versículo 3. Apóstol Pedro, segunda carta de la epístola del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 3. Analiza bien las palabras que contienen estos versículos. Dice, como todas las cosas, ahí está. ¿Cuántas cosas? Todas las cosas, son todas, ¿verdad que sí? Todas las cosas que pertenecen a la vida. Tú sabes que cuando tú naciste, pues naciste y había oxígeno. No lo puso tu papá, ni tu mamá, ni el gobierno, ni nadie, ya había oxígeno. El sol ya giraba 24 horas, es que día y noche ya tenías un horario ahí para acostarte y amanecer y descansar y trabajar, etcétera. Ya estaba, o sea, todo lo que pertenecía a la vida ya estaba puesto para ti. Ya estaba puesto para ti. Dice aquí, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, es decir, a una vida que camina con el Señor, nos han sido dadas. Tiempo pasado, nos han sido dadas. Ya pasó eso. Todo lo que pertenece a la vida se te ha dado. Todo lo que pertenece a la piedad, al caminar con el Señor, al acercarte al Dios todopoderoso, creador del universo, te ha sido dado ya. Antes de que tú nacieras, se te dio paso libre para entrar a la presencia de Dios, porque Cristo ya había muerto antes de que tú nacieras. Su sangre ya había sido derramada, tus pecados ya habían sido, ya había expiación por tus pecados, el velo ya estaba rasgado, ya había resucitado a los muertos, ya Cristo está colocado en una posición de autoridad y Él es el mediador, el único entre Dios y los hombres. Ya todo lo que pertenece a la piedad nos ha sido dado, ya fue dado, ya lo tienes. Nacimos en un tiempo donde ya todo está dado, ya nos fue dado, existe eso. Y dice,
por su divino poder. Ahora, ¿cómo fue dado esto? Mediante, escucha bien aquí, esas cosas te han sido dadas mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Estas cosas te han sido dadas mediante Cristo. Ya, pero tienes que conocerlo. Tenemos que conocer a Cristo mediante el conocimiento de aquel. Cuando tú conoces a aquel que hizo los cielos y la tierra, cuando tú conoces a aquel que pagó el precio de tu pecado, cuando tú conoces a aquel que resucitó a los muertos, mediante ese conocimiento, ese acercamiento, esa intimidad que esa nueva generación ya no tenía con Dios, pero esta generación la tiene que rescatar. Tenemos que volver a rescatar el conocimiento de aquel, el conocimiento de Cristo. Entonces todas aquellas cosas que pertenecen a la vida y a la piedad son tuyas. Siempre lo fueron, pero nunca las reclamaste. Siempre lo fueron, pero nunca las reclamaste. Dice aquí también, versículo 4, por medio de las cuales estas cosas nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Esas montañas, mi amado, que estamos hablando ahorita, son preciosas y son grandísimas. Esto, digo, si habláramos de que fueran estos cerros así, a simple vista, dice, pues son cerritos, ¿verdad? Pero dice la Escritura que las promesas que Dios nos ha dado son preciosas y son grandísimas. Y ahorita vimos en Hebreos que por la fe alcanzaron esas promesas, llegaron a la cima de esas promesas y las hicieron suyas. Ahora, para que por ellas llegásemos a ser participantes de la naturaleza divina, para que por medio de estas promesas tú y yo participemos de la naturaleza divina, de la naturaleza de Cristo, para que nos parezcamos a Cristo. Cristo conquistó la montaña, una montaña tremenda, la de la cruz. En su caminar aquí en la tierra, las preciosas y grandísimas promesas las conquistó, y esa naturaleza divina de Cristo ahora nos ha sido dada por el Espíritu Santo. Tú tienes el Espíritu Santo. Dile al lado, tú tienes el Espíritu Santo. Lo tienes. Tú tienes el Espíritu Santo. No dudes ni un tantito que tienes esa naturaleza divina puesta por el Espíritu Santo. Pero aquí hay condiciones. Tenemos que huir de la corrupción. Tenemos que huir de un mundo que está cargado de concupiscencia. Corrupción es el tipo del pecado. Corrupción es muerte. Cuando algo se empieza a corromper es porque ya está muerto. Pero la concupiscencia es aquello que nos atrae, como la gravedad, como un satélite que anda alrededor del planeta, y si se acerca demasiado se lo va a jalar y lo va a estrellar sobre la superficie. Y nosotros tenemos algo de concupiscencia en nosotros mientras caminamos en la tierra. Tenemos todavía carnita y pasamos cerca de aquellas cosas que nos atraen, y si no nos cuidamos nos vamos a acercar demasiado y nos van a precipitar y nos vamos a estrellar, y perdemos esas preciosísimas, grandísimas promesas. Por eso tenemos que huir. José tuvo que huir de la casa de Potifar. La esposa dijo, acuéstate conmigo, ya no hay nadie, nadie nos ve. Y dijo José, ¿cómo haría semejante mal a mi Dios y a mi patrón? No. Y salió corriendo, huyó. ¿Por qué? Porque él quería alcanzar aquellas preciosísimas y grandísimas promesas, y las alcanzó. Las alcanzó. Lo acusaron, lo criticaron, lo atacaron, lo metieron a la cárcel, pero con todo y todo, al final de cuentas, en un abrir y cerrar de ojos, ya estaba arriba de la cima y había conquistado. Vinieron sus hermanos y se arrepintieron, y bueno, él fue el que los bendijo, y bendijo no nomás a Egipto, bendijo a las naciones, y lo puso en una de las cimas más altas de influencia de su tiempo. Alcanzó esas montañas. Pero ¿sabes qué hizo él? Él aprendió una cosa muy importante: a huir
de los afanes, y quiero hablarte un poco de los afanes ahorita. Son aquellas cosas que te van a corromper si tú te enredas, y son aquellas cosas que te van a precipitar y a estrellarte en las concupiscencias, en las cosas de la carne, en lo que te distrae y no puedes ver claramente ni disfrutar lo que Dios ya te dio. Promesas grandísimas, bellísimas, están ahorita disponibles para cada uno de los que estamos aquí y para el mundo entero, no más que el mundo no lo conoció, no lo quiere conocer, no lo ha conocido todavía. Ahora vea Mateo 6, y me voy a quedar aquí y ahí vamos a terminar. Pero en Mateo capítulo 6, Jesucristo nuestro Señor dice lo siguiente, hablando un poco de los afanes. Versículo 24 dice, todos estos capítulos del 5 al 7 son las bienaventuranzas. En el libro de Mateo son bienaventuranzas, son bendiciones. Jesús le dijo a Tomás, dijo, porque me has visto has creído, pero más bienaventurados son aquellos que nunca han visto y han creído. Es decir, nosotros somos 2 veces más bendecidos que Tomás, es lo que quiere decir bienaventuranza. Tenemos una doble porción de bendición comparativamente con Tomás, que era un apóstol que caminó con Cristo. Tú eres más afortunado, más bendito que los mismos apóstoles que caminaron con Él. ¿Por qué? Porque nosotros nunca lo hemos visto y hemos creído. Y Dios lo que quiere es que te sostengas en la fe. Este es el terreno donde Él trabaja, en el terreno de la fe, que le creas a su palabra, que lo obedezcas, que creas en su nombre, que creas en su sangre derramada, que creas en el poder de su Espíritu Santo, que Dios te ha inundado, que tú lo tienes adentro operando, que los dones están a flor de piel para salir y obrar. Dios ya lo hizo, ya está obrando eso ahorita. Lo que Dios espera es que le creas. Y muchos no creemos, ¿sabes por qué? Porque no hemos huido del afán. El afán nos ha rodeado, nos ha cercado, nos ha atrapado a algunos. Y Dios quiere que seas libre. Versículo 24 dice, ninguno puede servir a 2 señores, porque o aborrece al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. O sea, Dios empieza a establecer reglas del juego. Tú no puedes dividirte. No te puedes dividir. Santiago capítulo 1 del 5 al 7 dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todo su camino. Si tú te divides no vas a ninguna parte. Cuentan por ahí que había un burro que tenían 2 canastos de comida y estaba el burro así nomás viendo por un lado y para el otro. Y finalmente llegaron y había puros huesos. ¿Por qué? Porque nunca se decidió. Nomás estaba viendo para los lados. Y se la pasó toda la vida viendo para los lados. De tin, marín, de doping, güey, y nunca supo terminar. Aquí dice la Escritura que si tú te divides, no vas a llegar a ningún lugar. No puedes servir a Dios y a las riquezas. Y aquí es donde tenemos que centrarnos. ¿Dónde estoy enfocando mi caminar en la vida? ¿De qué se trata mi caminar en la tierra? ¿Cuál es mi visión de mi existencia aquí en el caminar? Versículo 25. Jesús menciona, yo tomé 5 afanes, puede haber muchos más, ¿verdad? Pero resumí en 5 afanes, cosas que pueden ser las que te distraen, afanes que te van a corromper, o afanes que te van a seducir de tal manera que es una concupiscencia que tú ya traes en la carne y te va a jalar. Y nunca vas a poder tomar decisiones, te vas a quedar atorado ahí donde estás. Versículo 25. Jesús dice esto: por lo tanto les digo, número 1, no te afanes por tu vida. ¿Cómo? Pues mi vida, pobrecita, yo la quiero mucho, no quiero que le pase nada a mi vida. Claro, mi vida es Adriana, pero mi vida es esta. Algunos dijeron amén. No, pero no te afanes por tu vida. Como que la vida le ponemos tanto enfoque.
de que queremos atendernos a nosotros y nos volvemos una sociedad egoísta que nomás piensa en sí misma. Y el Señor dice: no te afanes por tu vida. Dios sabe lo que tú necesitas, definitivamente ahorita lo vamos a ver. Pero uno de los grandes problemas que existe en nuestro tiempo y en el mundo es que estamos continuamente bombardeados a que te afanes por tu vida. Afánate por tu vida. Primero tú, luego tú y al final tú. Tu vida. Tú. Yo. Y Jesús dice: ya basta, no te afanes por tu vida. Dice: no te afanes por tu vida, qué has de comer, o qué has de beber, o qué has de vestir, o tu cuerpo qué has de vestir. No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. La vida es mucho más que todas estas cosas que el mundo y todo mundo nos está inyectando, tratando de distraernos de las cosas que Dios está haciendo. La vida es mucho más que cosas. Y te tienes que detener un poquito para valorar qué es en sí la vida. La palabra afán quiere decir esto. Viene de la palabra, dice merimnao. Ese es el nombre, merimnao en griego. Y lo que quiere decir es partirte en partes, romperte como un rompecabezas en pedacitos. No eres un todo, sino que estás dispersado en muchas cosas. Y te producen tres cosas esta dispersión, y son enfermedades de nuestro tiempo. Número uno, te produce ansiedad. Hay gente que ha llegado a que oremos porque les da ansiedad, tienen una ansiedad, no saben cómo lidiar con la ansiedad, parece que es un demonio de ansiedad. Y a veces es un espíritu de ansiedad que les produce angustia, les produce ansiedad y no saben cómo quitárselo de encima. Es una ansiedad, no pueden dormir, les falta respiración. Hay gente que tiene que caminar con un tanque de oxígeno cuando aún ya puede respirar normal, pero tienen todavía que llevar oxígeno porque hay un ataque de ansiedad. Y los médicos dicen: usted no tiene nada, usted está bien, pero de todas maneras necesitan su tanque de oxígeno porque les asalta un ataque de ansiedad. ¿Sabes de qué viene la ansiedad? De afanes, de que están desparramados, no están enfocados en la vida, y la vida es Cristo. Segunda cosa que pasa en la ansiedad: tensión. Se tensiona la persona, está tensa la persona está tensa, la relación matrimonial está tensa por la ansiedad, por el afán. Se tensiona la comunicación, con cualquier cosita ya se están ahí gritando o enojando. Hay una tensión por el afán. Y la tercera cosa, hay una presión. Una presión. Vives bajo una presión. Algunos le llaman opresión. Está encima. Es algo invisible, pero estás oprimido y hay una presión encima de ti y no puedes disfrutar la vida porque vives afanado con una presión encima. Y el enemigo le encanta oprimirnos. Lucas 13 dice que esta mujer vivía oprimida por un espíritu de enfermedad. Ellos ponen cargas sobre la gente, ponen pensamientos que te oprimen, ideas que te oprimen. No es suficiente, no está bien hecho, no te va a alcanzar, no, y te oprime, y vives una vida afanada y logras las cosas, y cuando las logras nunca estás satisfecho porque la lograste, ya no te gustó, ahora quieres otra cosa y te trae como el burro y la zanahoria. ¿Ya se saben la historia? El de la carreta pone un palito con una zanahoria al frente y está el burro alcanzando la zanahoria y nunca la alcanza, pero siempre se dice:
ya falta poquito, ya merito, y ya merito. Y el que va atrás nomás le jala un poco más a la caña y se la hace más lejana. Y el otro sigue tratando de alcanzar y no alcanza la zanahoria. Pero eso sí, el burro está jalando la carreta. Y ese es el objetivo del que lo trae con chicotito. Y lo que hace Satanás es ponernos una zanahoria enfrente y vamos detrás de ella, afanados, ansiosos por alcanzarla, tensos por alcanzarla, presionados por alcanzarla, y nunca la alcanzamos. Y lo único que estamos haciendo es cumplir sus objetivos y no los objetivos del reino y no los objetivos de Dios para tu vida. Y acaban tus días en la tierra y dices, híjole, man, le dediqué toda mi vida a esto y no sirvió para nada. Fue un afán. Qué tragedia. Entonces, la primera es que tu vida esté invertida correctamente, pero no te afanes por tu vida. No te preocupes, no te angusties por eso. Vivimos en un sistema donde dices, pero ¿cómo? Luego yo ya veo, si pudiéramos tener un foco rojo y un verde, y el rojo es así como que no estoy de acuerdo, no entiendo. La mayoría serían focos rojos. ¿Cómo que no te preocupes por la vida? Pues yo me tengo que preocupar por la vida. ¿Cómo que no me voy a preocupar por la vida? Luego se verían los focotes rojos. ¿Sabes por qué? Porque hemos sido educados a un sistema donde se nos ha enseñado a ser egoístas. No te enseñan la cruz en las universidades, no te enseñan la cruz en la primaria, no te enseñan la cruz en el trabajo. Eso no se enseña. Segunda cosa, déjame seguir leyendo para que veas algo más aquí. Versículo 25 dice: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Versículo 26 dice: mira las aves del cielo. Dile al de al lado, mira las aves del cielo. No más dile, mira las aves. Y el otro te va a decir, ¿dónde están? ¿Dónde están? Pues están allá afuera. Pero dice, mira las aves de los cielos. Me tocó venir en el avión ahora que venía de Los Ángeles con una señora ya mayorcita, y empezamos a platicar, y luego salió ahí la cosa de que tú qué crees y en quién crees y por qué crees, y pues yo no soy de eso, y tú eres cristiano y yo no creo en eso, yo tengo mi propia religión y que no sé qué. Y empezó ahí, pero duro, man. Y yo peleo por lo que creo y que no sé qué. No, pues está bueno, pues gloria a Dios y tranquilo, yo no quiero pleito, paz. Me tocó de vecina, imagínate 1 hora y media así. No, hombre, pues le dije, no, está bien. Y me dice, a ver, porque le platicaba de que pues estábamos acá en la obra y que íbamos aquí, que las misiones, y que a veces que estuvimos en Japón, y ya le platiqué. Y a ver, ¿y quién te pagó el boleto para Japón? A ver, ¿quién te pagó el boleto? ¿Quién te lo pagó? Y yo le dije, ¿y quién le da de comer los pajaritos? ¿Quién le da de comer los pajaritos? ¿Quién le da de comer los pajaritos? Y se me quedó viendo así, ¿quién le da de comer los pajaritos? Dime, ¿quién le da de comer los pajaritos? Y se quedó viendo ella, pues Dios. Pues así es, Dios. Dios también me suple, ¿y qué? Y se quedó ahí así. Le dije, ¿a ti qué? ¿Quién te pagó el boleto qué? No, pues mis hijos. Pero a él, ¿quién le dio la fuerza para que te dé el boleto? A ver, ¿quién? Se quedó así. Los pajaritos, ándele. Los pajaritos, fíjese los pajaritos. Usted tiene que ver los pajaritos. Jesús dijo, mira los pajaritos. Y si tú ves los pajaritos, dice, no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No vales tú mucho más que esos pajaritos? Tú dices, wow, mano. Fíjate, vienen las golondrinas, hacen su lodito y luego lo van pegando en la pared. Ahí buscan un lugarcito y empiezan a pegar y lo ponen todo ahí. Y ya que lo colocan, tienen sus pollitos, nacen los pollitos. ¿Cuánto le costó el lodo? ¿Quién sabe? Salió gratis. ¿Sí? ¿Quién le dio la ingeniería? ¿Quién sabe? ¿El diseño? ¿Un arquitecto? No. La carga de estructuras, tiempos y movimientos, nadie. Pero ¿cómo? Pues ahí está todo, y de repente comidita, que esto y que el otro, y que un gusanito y un insectito y un mosquito, y tú dices tú, wow, y después terminan, ya crecen, se van
Se van y viajan no sé hasta dónde, ¿verdad? Yo creo que hasta Canadá o Argentina, no sé hasta dónde van, pero son miles de kilómetros. Hay pájaros que vuelan desde Alaska hasta Hawái sin parar. Échale. Son varios miles de kilómetros y no andan así, andan tranquilos así. Aprovechan las corrientes y llegan hasta Hawái. Termina el tiempo de Hawái, ya llega otra vez el verano y se regresan otra vez hasta Alaska. Y tú dices, miles de kilómetros. Y eso lo sostiene Dios, eso lo sostiene Dios. ¿Y tú cómo andas? Ni a la esquina llegas, man. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Y no dice Dios, mira los pajaritos. No dice eso. Y tú andas todo afanado y todo ahí tenso y que no me alcance y que no sé qué y que no sé cuánto. Y el Señor está viendo desde el cielo, está diciendo, híjole, hay otro ahí, igual. Y el Señor está diciendo, míralos, porque ustedes valen mucho más que ellos. O sea, yo les he dado promesas preciosísimas, bellísimas, son de ustedes, valen mucho más ustedes. Imagínate lo que está diciendo Dios. Y luego dice aquí, versículo 27, ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? De Monterrey seguramente. Pero escucha, está diciendo el Señor, segundo afán, tu estatura. Queremos sobresalir, queremos ser mejor que el otro. Vivimos en un sistema que lo importante no es ganar, sino saber competir. O sea, es como que traemos una sociedad de échale ganas, písalos, no importa, tú llega. No importa, llega a tus objetivos, tú pisotealos, tú dale para arriba. Usa a la gente como escaloncitos. Y esa es la mentalidad que traemos en el mundo. Y como que la estatura nos da a nosotros una posición encima de los demás y que somos mejores que los demás. Y como que traemos muy metido eso en la cabeza. Y el Señor dice, por más que te afanes, ¿cuál estatura? O sea, no vas a crecer en nada. Así no vas a llegar a ningún punto. Fíjate, José vivió en un calabozo. Fue rechazado. Él no buscaba estatura, él solo hacía lo que tenía que hacer para agradarle a Dios. Y en su proceso de agradarle a Dios, aunque lo mandaron al fondo del barril, en una cárcel, solo acusado de algo que no hizo, está ese hombre ahí y dice, ¿quién le podría haber añadido más estatura? Él no se esforzó por alcanzar más estatura. ¿Sabe lo que Dios hizo? Dios le dio la estatura. Dios lo puso arriba, lo puso en eminencia, segundo de a bordo del faraón, lo pasó de ahí a allá, y muchos acá transando, y acá, perdónenme la expresión, pero así como que barbeando, un poquito de lambisconeo para agarrar puesto, etcétera, etcétera. Un Daniel que no buscaba estatura, no se afanaba por eso. Daniel tenía sus ojos puestos en el galardón, tenía sus ojos puestos en Dios, él honraba a Dios. Y los otros que estaban ahí, los sátrapas en Daniel 6, todos se pisoteaban unos a otros, de tal manera que como alumbraba mucho, a mí me lo decían en la fábrica, si alumbras mucho te desenchufamos. Si alumbras mucho te desenchufamos, así me decían. Y yo no entendía el lenguaje ese, pues ¿de qué se trata? Pero así Daniel, si él sobresalía, si él hacía algo, si él era honesto, si él era recto, si él hacía las cosas bien, los demás se incomodaban porque ellos, a través de pisar a otros, querían estatura. Y él, al contrario, estaba haciendo algo que le agradaba a Dios. Él hacía nomás lo que le tocaba hacer y lo hacía bien. Eso es todo. ¿Y qué fue lo que pasó? Esos que querían estatura y que se esforzaban pisoteándose unos a otros, terminaron devorados por los leones. Y que no buscaba estatura sino agradar a Dios, hizo a un lado los afanes. ¿Sabe lo que le pasó a él? Ni los leones lo tocaron y lo pusieron en estatura. Eso es lo que hace Dios. Entonces tenemos que examinar nuestras maneras de ser con los demás en nuestra propia vida. ¿Estoy pisando yo a alguien para lograr algo? ¿Estoy yo abusando de alguien para lograr mis
propósitos, mis objetivos. Marido, ¿estás abusando de tu esposa para que te haga los huevos rancheros como tú quieres? Señora, dígale y enséñele a hacerlos a él. Tenemos que aprender otro lenguaje. Estamos presionando a nuestros hijos, los estamos pisoteando para alcanzar estatura. Que no me quemes, hijo, pórtate bien porque aquí voy yo. No me quemes. Y los presionamos a ellos y los pisoteamos a ellos con tal de que digan: qué bonitos niños tienes. Y puros robots ahí en la casa, cuando deberíamos ser amigos de ellos. No vamos a alcanzar estatura así. Tenemos que imitar a Cristo como lo hizo Él. Tercera cosa, dice aquí, bueno, hablando Jesús, dice tremendas cosas. Dice aquí, versículo 28, y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Empieza a hablar de la vestimenta, y déjame decirte lo que es la vestimenta. Ya no es estatura, ahora es apariencia. Ahora es apariencia. Dicen que una de las industrias más increíblemente poderosas del mundo no son las armas nucleares ni el cartel de la droga. Yo creo que pobres narcotraficantes todavía no han encontrado la llave de oro de cómo hacer dinero. ¿Sabes cuál es la industria más grande de todas? La de los cosméticos. Métete a estudiar cuál es la industria que más pega ahorita. ¿Cómo logran? ¿En qué niveles está la economía de la industria de los cosméticos? Dice, no puedes creer lo que alcanzan los niveles económicos de la demanda, la producción que hay en eso por la decoración. Ahora, yo no estoy en contra de eso. Adriana usa y se ven muy bien si se ponen maquillaje, yo no tengo problema con eso. Pero voy a hablar de otros cosméticos. La apariencia, que queremos aparentar lo que no somos, que nos maquillamos para ganar el favor de los demás, y muchos viven mortificados por si me aceptaron o no me aceptaron los demás. Muchos vivimos atormentados por si soy aprobado o no por los demás, cuando debería de interesarme: Dios me aprueba a mí, sí o no. Me aprueba mi Dios como soy, con lo que estoy haciendo, con mi manera de ser, sí o no. Ante Dios no hay cosméticos. No hay manera de disfrazarnos, de maquillar alguna cosa. No hay manera. Dios quiere que entendamos que esa aparente vestimenta de nada nos va a servir. ¿Sabes lo que dice en Hebreos 4, versículos 16 y 17? A mí me impresiona, porque dice que todas las cosas están delante de Él desnudas. A mí me impresiona, creo que es Hebreos 12 o 13, creo que es, déjame ver, ahorita te doy la precisión de la escritura esa. Pero cuando dice que todo está desnudo delante de Él, capítulo 4, es 12 y 13, hablando de la palabra. Dice en el versículo 13: y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Dios no va a impresionarse por el maquillaje o por la apariencia. Dios sabe lo que está escondido y va a salir a la luz. No hay nada oculto delante de Él. Entonces, el afán de tratar de impresionar a los demás o impresionar a Dios con cosas que a lo mejor Dios no se va a impresionar con eso. Dice, ha mostrado el Señor lo que Él pide y lo que Él quiere, que seas, ¿qué dice? Hacer misericordia,
hacer justicia y ser humilde ante Él. Es lo que Él quiere. No pide más de eso, no quiere maquillaje. Salomón vestía con toda una vestimenta realeza y Jesús lo compara y dice: mira las flores del campo, cómo visten ellas, ni siquiera se han preocupado por tejer, ni siquiera han estado molestas en algún afán de tejido. Yo me encargué de tejerla, yo me encargué de hacerla, yo la vestí de esos colores, ellas no hicieron nada. Te digo que ni siquiera Salomón se ha vestido como ninguna de estas florecitas que nacen en el campo. Olvídate de los invernaderos, ni siquiera menciona invernaderos, está hablando de las que nacen al monte, en lo silvestre. Como Dios aún en aquellas florecitas le dedica una especial atención porque son significativas. ¿Cuánto más valéis tú, más que una florecita del campo? Piénsalo. Entonces, ¿cuál es tu afán? De aparentar. No ganas nada. Que tú sí sea sí, tú no sea no. Jesús vestía una vestimenta, dice, sin costura, que cuando los romanos la vieron, dijeron: oye, esta no la podemos romper con la espada, se la vamos a quitar y la tenemos que rifar, no la podemos romper. Esta es una pieza de mucho valor. Y muchos dudamos. Yo cuando supe eso, yo me dije: oye, Jesús vistió una vestimenta sin costura que ha de haber sido muy cara. Pues te aseguro que no la compró, yo te aseguro que se la regalaron, porque todo lo que nuestro Señor tenía era prestado. Pidió prestado un pesebre cuando nació. Bueno, Él no lo pidió, pero lo pidieron por Él. Y luego más adelante no tenía ni panes y dijo: ¿cuántos panes hay por ahí? Y cuando le preguntaron sobre el dar los tributos al César, dijo: ¿alguien trae una moneda? Ni siquiera tenía monedas y pedía monedas prestadas. Y él decía: el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Las zorras tienen madrigueras, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Y le prestaron una cosa y otra cosa. Hasta un burro le prestaron para entrar en la ciudad. Todo era prestado. Y cuando llega a la cruz y le quitan la vestimenta y se la están rifando, para mí esos hombres se querían vestir, querían pelearse la vestimenta, la apariencia. Era una buena prenda, se la están rifando. Lo que se estaban rifando ellos era la vida eterna, porque a unos pasos estaba un hombre desnudo, y ese era Jesús, sin ropa, totalmente abierto por amor a nosotros. Y Jesús está diciendo: ¿por qué te afanas por las apariencias? ¿Por qué te afanas? No te preocupes por eso. Yo conozco los corazones de los hombres. Yo lo que ando buscando es gente auténtica, dice el Señor. Auténticos. Siguiente cosa es, dice ahí después, capítulo Mateo 6, dice ahí también en cuanto a la provisión. Mateo 6 dice, versículo 31, no te afanes. Esta es la cuarta: no te afanes pues diciendo: ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Los gentiles buscan todas estas cosas. Todos en el mundo buscan estas cosas. Todos tienen su pregunta: ¿cómo le voy a hacer? ¿Cómo le voy a hacer? ¿Cómo le voy a hacer? Todo el mundo anda en busca de estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial, subráyalo, vuestro Padre Celestial, si tú eres hijo de Dios, tú tienes un Padre Celestial que sabe. Él sabe que tienes necesidad de todas estas cosas. Él sabe. Dios sabe cuántas kilocalorías o cuántas calorías necesita un pajarito, cuántas calorías necesita una hormiga, cuántas calorías necesita una ballena. Él sabe cuántas calorías necesitas tú. Él sabe, no le tenemos que decir. Él lo sabe. Y en el caminar de la vida, Jesús le preguntó a sus discípulos: cuando yo los envié sin bordón, sin alforja, sin dinero, ¿les faltó algo? Les preguntó Jesús a ellos.
¿Y sabes cuál fue la respuesta? ¿Cuál fue la respuesta? Le dijeron: nada, Señor. No nos faltó nada. Dios sabe lo que tú y yo necesitamos. Uno de los afanes más tremendos sobre nosotros es la provisión, la prosperidad. Estamos bifurcados entre la provisión de Dios y la prosperidad. Queremos prosperar. Queremos más de lo suficiente. Estamos en un pozo ahí, atorados. Y cuando estamos en ese pozo, mucho de lo que nos pasa en la vida se te va a ir. Te voy a decir una cosa: hay papás que están metidos, tan afanados detrás de esa prosperidad, que están descuidando el tiempo con sus hijos. Cuando ya logren tener lo que tienen y voltean, ya sus hijos ya se fueron. Cuando ya logren tener lo que tienen, ya su esposa ya se fue. Iban detrás de la zanahoria de la prosperidad y fueron perdiendo de vista todo lo que Dios es capaz de hacer. Como en los tiempos de los jueces, ni conocieron a Dios ni conocieron su obra. Esas dos cosas se les olvidó. Las preciosísimas, las valiosísimas promesas no las alcanzaron porque se fueron corrompiendo con el tiempo, porque la concupiscencia los fue jalando y se fueron desviando, y su corazón fue como la esposa de Lot, volteando atrás, y perdió de vista la visión y se hizo una estatua de sal por poner sus ojos en eso. ¿Qué haremos, mis amados? ¿Dejaremos de trabajar? ¿Nos cruzaremos de brazos y esperaremos que nos caiga pan del cielo? O sea, ¿cuál es el mensaje de todo esto? El mensaje es: no te afanes. No te afanes, man. Descansa en el Señor. Haz lo que te toca hacer a ti y deja que el Señor haga su parte. Pero no dejes que el afán te tiranice. No dejes que el afán te tiranice, porque el afán es un tirano y te va a cobrar caro. Te va a robar tu salud, te va a destruir tu matrimonio. Vas a entregar tus hijos al mundo, a las drogas, al alcohol, a la perversión, porque te afanaste, te olvidaste de tu Dios, te entretuviste en los afanes de este mundo y perdiste la carrera al final. Dios nos guarde. La última de los afanes, versículo 33, dice: busca primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Busca el reino de Dios. Mírame, esta escritura, nada más esa. El día que yo estaba trabajando en una empresa y me iba muy muy bien, gracias a Dios, tenía una posición de gerencia y todo, una mujer nos profetizó. No éramos creyentes todavía, pero nos profetizó esa mujer. Ella había tenido una experiencia sobrenatural. Cuando tuvo su bebé nació muerto. Y le decía al médico: quiero ver al bebé. Y el médico le decía: no, señora, no. Quiero ver a mi bebé. No, señora. Mire, señora, su bebé nació muerto. Y ella dijo: deme a mi bebé, lo quiero ver. Señora, es que está muerto, está azul. No me importa, deme a mi bebé, lo quiero abrazar. Y se lo pusieron encima y lo abrazó y empezó a decir: gracias, Padre, gracias que tú eres la vida. Y el bebé se empezó a mover y los médicos no lo podían creer.
porque el bebé estaba clínicamente muerto. Bueno, esa mujer la llevó finita a mi casa y estábamos ahí, yo la acababa de conocer y estábamos platicando y de repente ahí estábamos tomando un cafecito y platicando galletitas y todo, y de repente así, mira, como a quemarropa, ¡pum! ¡Pa! De aquí a un tiempo el Señor los llevará a ustedes de esta ciudad y los va a llevar a otra ciudad y ustedes se van a encontrar con el Señor, los va a prosperar el Señor, pero después de eso Dios les va a llamar y ustedes van a dejar eso y lo van a seguir a Él y le van a servir todos los días de su vida. Así me dijo, así. Yo todavía creo que ya lo he dicho muchas veces aquí, cómo Dios nos tiró así, aquí. Y pasaron los meses y estábamos terminando un departamento que estábamos ahí por vivir Adrián y yo, y de repente ya entramos ahí. Teníamos 2 meses. Oye, estaba como gerente, me estaba yendo muy bien, y de repente le dije a Adrián, ¿sabes qué? Yo creo que nos vamos, yo me voy a ir, me quiero ir a Puebla. Oye, ¿pero qué vas a hacer allá? Pues yo no sé, pero me quiero trabajar allá, no sé por qué, pero me quiero ir para allá, me quiero ir para allá. Ya habíamos vivido, me quiero regresar. Oye, pero tienes todo esto acá, no sé, algo me está llamando a irme para allá. Y Adriana estaba embarazada de Judy, estábamos por perderla. Estábamos por perder a nuestra niña, a Judy. Con la deuda del departamento, con la amenaza de aborto, con una serie de problemas y deudas y pagar y toda la cosa. Y de repente me viene esa inquietud y digo, me voy. Y ella dijo, adelante. Y la dejé tendida en la cama, cuidando a Esaú y al bebito que venía en camino. Y ahí la suegra lo iba a cuidar a ella. Y me acuerdo muy bien que me fui a la sala. Salí en la madrugada a Puebla en el carro y abrí la Biblia así, porque yo decía, ahí donde quiera, pues ahí tiene que salir algo. Así era de esos yo. Y abrí la Biblia y así, y volteé. No hagas eso, pero yo así le hice. ¿Y sabes qué escritura me salió? Me salió esta: busca primero el reino de Dios y su justicia, todo lo demás vendrá por añadidura. Y me salí, le di un beso a Adriana, a mi hijo también, a Esaú, y me subí al carro y me salí en la madrugada, y todo el camino me la pasé llorando porque no sabía qué iba a hacer, no sabía en qué lugar iba a trabajar, cómo iba a empezar el negocio. Yo iba a Puebla, pues tenía 2, 3 amigos, iba a hablar con ellos y a ver qué hacía. No me indemnizó la empresa porque yo renuncié. O sea, estaba loco, man. Imagínate lo que sufre Adriana. Y cuando llegué a Puebla, pues con unos estudiantes y lo que tú quieras y mandes, y luego me conecté con algunos y así empezó. Y en menos de 2, 3 meses, 4 meses, Dios me prosperó más de lo que yo ganaba en la empresa. Y luego ya me la traje, y Dios de ahí, en 2 años más adelante, tuvimos un encontronazo con Cristo. Y unos 5 años después dejamos los negocios y hasta la fecha. Pero esta fue la escritura. Dice aquí en el versículo que al final, 4, así que no te afanes. No te afanes. ¿Por qué? No te afanes por el día de mañana. Disfruta tu hoy. Disfruta tu familia. Disfruta la vida. Disfruta lo que Dios te ha dado. Disfruta lo que Dios te está concediendo hasta aquí. Dale gracias. No te afanes por el día de mañana, porque mañana es una zanahoria que no la vas a alcanzar. Mañana es mañana. Tu único día verdadero es hoy, es ahorita. Amén. Ok, vamos a orar. Si hay algún afanado aquí,
Ponte de pie si estás afanado, si tienes algún afán, si alguna de estas cosas tocaron tu vida. Yo te pido, ponte de pie y pídele a Dios que te dé la fuerza para salir de tu afán, que te libere de esta división interna. Por los que quieren servir a Dios y caminar con Dios y además tienes todas estas otras cosas y te están dividiendo. Y Dios dice, no, tú enfócate conmigo y todo lo demás va a venir. Aquí la clave es enfócate con Cristo y lo demás viene, tranquilos. Tú eres más importante que los pajaritos, eres más valioso que las flores de los campos y Dios tiene cuidado de ti, te lo prometo, te lo dice Él te lo dice y Dios no. Sí, así es que por un momento preséntale a Dios tus afanes, cierra tus ojos por un momento y dile, Señor, presento ante ti mi corazón, porque ahí donde está mi tesoro, ahí está mi corazón. Señor, en el nombre de Jesús, quita de mí este afán. Perdóname, Señor. Me he distraído, me he entretenido, he ido detrás de cosas vanas y he perdido la visión de lo más importante, que eres tú. Gracias te doy. Te quiero conocer más y quiero vivir de cerca todos tus hechos. Y tomo las promesas bellísimas, que son preciosas y que me las has dado. Las recibo en el nombre de Jesús. Te recibo a ti, Jesús, porque tú eres la provisión más sublime, más maravillosa para mi vida. Ven a mi vida, Señor, porque contigo nada me faltará. Contigo nada, díselo, Señor Jesús, contigo nada me faltará. Quítame esta preocupación, quítame esta ansiedad, quítame esta presión, quítame esta tensión. Renuncio a ella. En el nombre de Jesús, no quiero nada de eso. Quiero la libertad de tu Espíritu Santo. Ven, Espíritu de Dios. Ven, Espíritu de Dios. Y lléname de ti, Señor. Lléname de ti, Jesús. Ven, Señor Jesús. Gracias por romper el hechizo del afán, Señor. Gracias por romper los yugos y las cadenas del afán. Gracias que no estamos desparramados, que ya no tenemos doble ánimo, sino que tú eres nuestra motivación, Señor. Tú eres nuestro propósito. A ti sea la gloria, la honra y la alabanza en Cristo Jesús. Amén. 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 Gracias, Señor. Pues que la paz de Cristo y su Espíritu Santo te acompañen. Y que te acuerde el Espíritu Santo siempre que tú eres más importante que los pajaritos y que las flores del campo. Que el Espíritu Santo te fortalezca en tu entrar y salir. Y que Dios te dé favor increíble, prospere tu camino. Y todo lo que hagas sea para la gloria del Rey de la Gloria, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Nos vemos con el favor de Dios. Sí, cuídense mucho.